A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al día lunes 3 de noviembre del año 2025. El título del editorial es el siguiente: ¿tiene idea de los problemas que enfrenta? Evidentemente me refiero ante de la anticientífica. ¿Tiene idea de los problemas que enfrenta? Miren ustedes, no recuerdo yo un presidente en la historia de México, un gobernante en el orden presidencial, que haya ofendido tanto, incluso más que el bulto, a los ciudadanos. Es increíble el odio, la frustración, la mediocridad que esta señora, la anticientífica, tiene en su alma, en su corazón. Tiene un corazón podrido. ¿Sí? En las democracias se parte de un principio interesante. El ciudadano puede criticar, puede ofender incluso, ser una crítica dura, puede ridiculizar incluso, mediante la voz, oralmente, panfletos, dibujos, al gobernante. Ese es su derecho. Lo puede hacer sin cortapisa alguna. Y el gobernante, por la fuerza que tiene, debe estar por encima de esa ofensa o de esa crítica, por dura que fuere. Y tiene que aguantar vara, tiene que aguantar y seguir adelante. Analizar si los errores que señalan los ciudadanos existen, tiene la obligación de corregirlos. Si los errores que señalan los ciudadanos no existen, quien queda mal son los ciudadanos. Aquí, la anticientífica lo que hace es ofendernos a los ciudadanos. A raíz de esta tragedia que se da en Uruapan, el asesinato vil, creo que ya saben el nombre de este sicario que fue abatido ahí en el momento del crimen que cometió. Sin embargo, es una cosa todavía curiosa, porque tuvo oportunidad de disparar 7 balazos. Por más rápido que haya sido, las pistolas semiautomáticas, como es la que usó él, tienen lo que se llama una cierta cadencia. Por eso normalmente las pistolas semiautomáticas, el sicario o quien la está usando en una situación, son de 2 tiros. ¡Tas, tas, 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 tas! Y cada pistola y cada calibre tiene su propia cadencia. Entonces, el que haya tenido la oportunidad de disparar 7 balazos, no se ha dicho, y además qué bueno, así que quede, ¿cuántos de esos dieron en la humanidad del presidente municipal, el señor Manso? Pero tuvo tiempo de disparar 7 veces. Dices tú, ¿qué pasó ahí? Porque en condiciones normales, en el momento en que el tipo está sacando la pistola, en ese momento los guardias era para que ahí quedara. Sin embargo, disparó 7 veces. Hablan de que no, es que tenía en una conferencia de prensa que raya en lo lamentable, que si esta persona tuviera el mínimo de dignidad y pundonor, debería renunciar el general Treviño. Debería renunciar, presentar su renuncia e irse a su casa a cuidar nietos. El general Trevilla, para todo fin práctico, es un gran conocedor de la situación de Michoacán.
Él estuvo ahí. Él trabajó, creo que como comandante de zona o alguna cosa así, ahí en Michoacán. Entonces, cuando dice, no, es que el año pasado eran 6 y luego en mayo subimos otros 8 guardias nacionales, pero resulta que esos guardias nacionales estaban fungiendo en una, como dicen, protección a distancia. En pocas palabras, pues quién sabe a qué distancia estuvieron porque nunca aparecieron. Y le echan la culpa al finado porque dicen, no, es que él dijo que quería tener ahí gente de su confianza, policías municipales. Eso no es argumento para las fuerzas del Estado. Está bien, que el señor tenga sus policías ahí, sus amigos, sus gente de confianza, pero eso no impide en modo alguno que el Estado estuviera protegiendo con todos los elementos al que quizás sin duda fue un gran presidente municipal, un gran mexicano, un hombre valiente que dijo, hay que hacer algo. Que anduvieran de civil, pero siempre ahí, sin entrometerse, sin obstruir la labor de los policías municipales que cuidaban al presidente municipal. Ahora bien, es un hecho que esos policías municipales, por más leales que fueran, no tenían ni la experiencia ni la capacidad. Tan es así que esta persona llegó hasta donde estaba el presidente municipal y tiró 7 balazos. Pero a distancia estaba la protección de los guardias nacionales. En ese momento, pues, este señor, cuando explica eso, en la primera conferencia de prensa no mencionó eso lo hace después. Esta persona debió haber entregado la renuncia. No ha aparecido para nada el comandante de la Guardia Nacional, de quien dependían esos 14 elementos. Es decir, hay una serie de elementos que son una concatenación de fallas, una y otra y otra. Y sobre esa situación está la actitud fría de rechazo de la anticientífica. Jamás quiso visitar Uruapan, jamás quiso hablar con el presidente municipal, el señor Manso. ¿Y saben por qué? Porque no era de Morena, porque fue un candidato independiente. Es decir, ¿a qué nivel de mezquindad llega esta mujer? Al haberse negado ante las peticiones, venga a conocer la realidad, venga a ver esto, para nada. ¿Por qué? La anticientífica es una persona que tiene veneno en el alma, permítanme esa expresión. Es una mujer frustrada, envidiosa, autoritaria. Se le nota eso. ¿Y por qué digo esto? ¿Cómo es posible que ante las críticas que se enarbolan, justas todas, de repente se lanza a insultarnos de las peores maneras? Que somos unas víboras, que somos unos carroñeros. Y yo le digo a usted, presidente, a usted, señora presidente, para no generalizar, a usted, Claudia Sheinbaum Pardo, vaya usted y dígale carroñera a la más grande de su casa, a la más vieja de su casa, a ella dígale víbora, serpiente, carroñera. A mí como ciudadano usted tiene la obligación de respetarme, señora. Y a los miles que le han dicho esto y esto y esto, usted tiene la obligación también de respetarlos. Pero cuando usted se dedica a revisar las páginas y a ver de dónde vienen, usted enseña una mezquindad y una frialdad en su corazón, porque solamente le interesa su persona. A usted le vale madre completamente la vida del presidente municipal de Uruapan. Le vale madre a usted.
porque así es usted. Usted solamente le interesan los que se le arrastran, los serviles, los arrastrados, los criminales, a los que usted protege igual que el bulto. Usted ha superado al bulto. Los grandes robos que se dieron en este año que usted lleva, esos grandes robos usted los está protegiendo, ahí los tiene. No es solo Andy, no es solo el otro desviado del Bobby, sino tiene usted personas 10, 20, 30, 40 en la estructura administrativa del gobierno federal que usted encabeza. Ahí los tiene. Ahí tiene a Mario Delgado. Ahí tiene al que guste usted. Ahí los tiene. Y todavía nos dice a nosotros carroñeros, no tiene usted la mínima vergüenza, señora. Pero mire, el mundo da muchas vueltas. Ahorita se siente con fuerza para ofendernos de esa manera. Pero como dicen a esos viejos versos, ya se caerá el arbolito donde dormía el pavo real, para que duerma en el suelo como cualquier animal. Individuos más poderosos los hemos visto caer arrastrados en el fango. Esa va a ser su suerte, señora. No se ilusione. Si el bulto, con todo el poder, véalo dónde está, solo allá. Que él le habla a fulano y le haga y mengano. Señora, ese hombre está amargado allá, anda solo, rumiando su suerte. Porque además, lo peor que le ha sucedido a él es que pensó, al igual que su señora madre, que usted era una brillante científica. Tome usted su brillante científica. Usted no es más tonta usted, porque no está más vieja. Y el bulto pensó que usted no, que científica, que esto, cuando la introdujeron con usted. Y hoy se lamenta el bulto de haberla designado candidata y luego llevándola a la presidencia de la República. ¿Sabe por qué? Porque en un año usted ha logrado desprestigiar, como nunca pudo hacerlo la oposición, de ese legado que solamente en sueños ve el bulto. Ahorita el bulto, corren los rumores en Palacio Nacional, que ya no la aguanta usted, señora. Que ya no la aguanta porque ha tenido usted la gran virtud de en poco tiempo hacer que las personas, que los ciudadanos, que la población en México se diera cuenta del desastre que dejó y le heredó a usted. Y usted, en su actitud lacayuna y cobarde, se ha negado a romper con eso, y eso ha contribuido usted a seguir destruyendo lo poco que aquel dejó. No me diga que se siente usted orgullosa de ese desastre que es el nuevo Poder Judicial. De dientes para afuera andará diciendo, no señora, usted misma sabe perfectamente la tragedia que es ese disque nuevo Poder Judicial. Son una recua de burros ahí los que están en el pleno de la Suprema Corte. Ahora resulta que la plagiaria y la otra, la viuda Loreto Ortiz, resulta que son los genios jurídicos frente a la bola de ignorantes, los otros 7, empezando por el Madaleno, ahí el de presidente del pleno. Y agárrense, porque en 2 años, bueno, año y pico, Lenia Batres va a ser la presidente del pleno de la Corte. ¿Por qué? Porque así se estableció que a los 2 años la persona que hubiese obtenido el segundo lugar en términos de votos es la Lenia Batres.
Imagínese usted. Ese es el desastre que usted ha causado. Y cuando le truena como ejotes esto, en ese momento, en vez de entender que ha hecho mal, qué selección pésima de colaboradores ha hecho, se lanza usted en contra de nosotros los ciudadanos. No tiene usted vergüenza. Otro damnificado por este asesinato es el que ya andaba en las nubes. El Batman aquel que se recuperó y dijo, ahora sí, ya voy en caballo de Hacienda. Abajo. A partir de la fecha de este sábado pasado, Harfush es desechable ya. Desechable ya. Como es desechable el de la Marina y como es desechable el secretario de la Defensa y el comandante de la Guardia Nacional. Como es desechable Mario Delgado, la Rosa Isela, la de las teleras de huevo con jamón. Por otra parte, ¿cómo es posible que exista ese problema con los hospitales del sector público? O sea, el servicio. No puede ser eso, señora. Era para que usted ya les hubiera pedido la renuncia a Zoé Robledo, a Martí Batres, al este señor que se murió hace 15 días y no le han dicho el Chancurishki, Chiquiruinchi, quién sabe cómo se apellida, por ineptos, por ineptos. Vámonos, órale, agarrando sus cosas con tu y jeringas y a la chingada, vámonos. Y hacer una reestructura completa de su gabinete. Tengo amigos en la Secretaría de Educación Pública que me cuentan historias de terror, señora. Historias de terror. La primera, usted no pudo siquiera nominar como secretaria de Educación Pública a la doctora Rosaura Ruiz. Y le creó ese entelequia ahí que sabe qué, la ciencia y la innovación y no sé qué más, pero es puro cuento. Y le impusieron a ese gángster, a ese rata de albañal que es Mario Delgado. Y ahí lo tiene usted. Pero eso no es todo, me dicen, ¿sabes qué, Ángel? Ese hombre no ata ni desata. ¿Sabes tú quién tiene el poder ahí? El excuñado de Pablo Gómez, que es subsecretario, un señor de apellido Concheiro, si no estoy equivocado, y el desviado el pervertido de Marx Arriaga. Esos son los dos que controlan la secretaría. Pues. No puede ser, así es. De dar pena a la estructura de personas que tienen años, que son especialistas en esto y el otro. Eso es lo que sucede en la Secretaría de Educación Pública. Y así nos podemos ir a esta secretaría, a la otra y a la otra y a la otra. Y usted llamándonos carroñeros. Como ya le dije, carroñeros. La persona de más edad de su casa, allá. Pero los ciudadanos no somos carroñeros. Podemos criticar al gobernante. Me extraña que usted que presuma y acá y todo. Revise la historia. Revise cómo a principios del siglo XX en México criticaban a don Porfirio. Revise la historia. Cómo en otros países criticaban al poderoso. Y ahora resulta que usted tiene la piel muy sensible. No, señora. Usted no tiene la piel sensible. Usted tiene la cabeza hueca. No entiende lo que es gobernar en una democracia. En esas condiciones, pues, si usted quiere todavía rescatar algo, tiene usted que reestructurar de manera completa su gabinete, entregarle a los Estados Unidos 10 o 15 personajes y aquí meter al bote a unos 5 cuando menos, y entonces sí, la gente va a decir, sí sabe gobernar, pero ¿sabe qué?
usted es tan cobarde, tan incapaz de entender la complejidad de los problemas que enfrenta y tan cómplice en lo que se ha convertido usted, que nada va a hacer. Y esos la van a empinar a usted. Y cuando usted vaya cayendo en el precipicio, ellos van a estar arriba, volteándose de la risa de usted. Y no se olvide, yo dije, no va a terminar su encargo. Y planteé la primera hipótesis. A los 2 años, un día, va para afuera. Con aquel viejo recurso de la época priista, renunció por motivos de salud. En el caso de usted va a ser por salud mental. ¿Y por qué 2 años, un día? Porque ya el artículo de la Constitución del 84 no exige un nuevo proceso electoral. Prepárese, señora. Vaya diciéndole al inútil, al caremenso ese de su esposo, que no haga muchas cosas y que saque las cosas, porque vámonos. A 2 yemas, vámonos. ¿Por qué? Porque usted no está a la altura, señora. ¿Y qué le queda? Ofendernos para dar idea de fuerza. Usted no se da cuenta que la están empinando. Ese par de pervertidos, de desviados que son Ramírez Cuevas y el Villamil. Esos dos son los que la están empinando. Acuérdese usted de mí. Esos dos desviados, esos enfermos, obedecen al viejo nalgas miadas allá de Palenque. A usted se ríen de usted. Luego fíjese nomás para que vea cómo son las cosas. Usted tiene ahí a un inútil que por apellido lleva el apellido del gran demagogo Cárdenas. Ese inútil que primero fue gobernador Cuauhtémoc, el padre de este inútil, porque su señora madre, abuela de este inútil que tiene ahí, le pidió a López Portillo que lo hiciera gobernador. Y López Portillo dijo sí. Sin pena ni gloria pasó Cuauhtémoc por la gubernatura de Michoacán. Y así el Junior, ahí va. Un frívolo este muchacho. ¿Sabe usted que no pudo con el problema de la criminalidad en Michoacán y que le fue llorando al presidente Calderón a pedirle que le mandara las fuerzas federales para que lo apoyaran? Ese es el origen de eso que llama usted indebidamente la guerra de Calderón. Porque no es la guerra de Calderón. Es el uso del monopolio legítimo de la violencia. Y el origen de eso está en la petición de este inútil que tiene usted enquistado ahí, que no ata ni desata. Véalo usted en su panza, gordo, ahito, ahí, por la riqueza que tiene, al igual que el padre. Ese es el origen de eso. Ahora usted habla de Calderón y la guerra. Señora, su ignorancia es tal, quiero pensar, que ignora que el presidente Calderón terminó su encargo el 1 de diciembre o el 30 de noviembre del año 2012. Entonces, dice uno, ching. Y luego entró Peña Nieto del 12 al 18, y luego el bulto del 18 al 24. Hace 12 años, más uno de usted 13, y todavía sigue con fijación de Calderón. Yo expresé la hipótesis hace unos meses de que usted quiere con Calderón. Seguramente no la satisface su pareja y trae una fijación, tiene un crush, dirían los gringos. Señora, ya despierte de ese letargo que tiene. La situación que hay en este país es de un riesgo
que usted no alcanza a valorar. ¿A dónde nos lleva usted? Al precipicio, al fondo del precipicio. Usted no sabe de política económica, usted no sabe de las causales del crecimiento, no sabe de política fiscal, de política monetaria, de la importancia de las tasas de interés. Usted es un ignorante completa. Usted tiene una fijación antinorteamericana, una visión aceda, caduca de la realidad. Y nos lleva ahí en ese camión, ¡rum! Y nos lleva. Tiene usted un desastre. Y luego de repente aparece y se le cae la baba ante esta joven, esta dama de los ropajes finos, pero resulta que esta mujer tampoco sabe de economía. Debería conseguirse alguien que le escriba mejores discursos, porque la señora no ata ni desata tan bien. Podrá tener mucho dinero, sin duda alguna, pero ese dinero lo hicieron el padre y el tío, no ella. En esas condiciones, señora, la pregunta, ¿por qué usted se comporta y protege a tanto delincuente? ¿Acaso solamente es porque usted es incapaz? ¿No será que usted también es corrupta, que es cómplice de corruptos y por lo tanto también es corrupta al igual que el bulto? Porque usted sabe perfectamente lo que han hecho y lo que están haciendo. Los hijos, los parientes del bulto, el Asaf, todos, lo sabe usted. Usted tiene acceso a eso. Y luego tenemos al secretario de la Defensa y al de Marina que ahí andan. No, bueno, que la instrucción era de protección a distancia. No succione, por favor, general. Tenga una prizca de honor y renuncie, carajo. Le quedó grande el puesto, señor. Le quedó grande el puesto. Y el de Marina, pues no sabe qué hacer con el anterior, porque no, que ya, que esto y que el otro. Vámonos. Y ahora ahí anda sin dinero García Harfuch invitando a jóvenes profesionistas para ser agentes de inteligencia y todo. Es el proyecto de García Luna. Ese proyecto lo inició Genaro García Luna y lo completó y generó un cuerpo que luego llegó Osorio Chong y lo desapareció. ¿Por qué? Porque tenía algunas ideas por ahí Osorio, ¿no? Pero esa idea de los agentes de inteligencia, por si no lo sabe usted, viene desde que Miguel Nazar Haro era director de la Federal Seguridad. Desde allá viene esa idea. La toma Genaro García Luna y la completó, la concretó, pero llegó Peña Nieto con Osorio Chong y ahora García Harfuch quiere revivir eso. Nomás le digo una cosa, señora, y se lo digo también a García Harfuch. Si el padre de García Harfuch viviera, don Javier García Paniagua, a cintarazos lo traería por andarse prestando a todas estas babosadas. Don Javier, cuidado con él. Cuidado con él. Y hay personas que saben de lo que era capaz don Javier. Está rodeada usted de puros ratas, cobardes, incapaces. Ese es su gabinete, señora. Y usted nos lleva al fondo del precipicio. Ni modo, no sería usted el primer caso que nos llevara ahí. Por último, quiero comentar lo siguiente en este editorial. Hay una empresa china que se llama Shein. Shein acaba de inaugurar en un gran edificio en París de una sala de exhibición, pero también venta por catálogo.
Los chinos, país que conozco bien, viví un año completo allá, es un país donde sus empresarios son los más corruptos y amorales en la actualidad. Corruptos y amorales en toda la extensión de la palabra. Esos son los chinos. Corrompen a quien sea y todo les vale. No tienen valor ético alguno. No entienden que en la democracia y en la economía de mercado, los valores éticos es un elemento importante. A ellos les vale. Bueno, estos Shein, resulta que en su oferta, en el catálogo, aparece una figura de muñecos, de muñecas sexuales, de esas que compran los frustrados de plástico, de no sé qué material, ¿verdad? Pero no son muñecos, muñecas de tamaño natural, sino son muñecas del tamaño de niñas. Se da a conocer eso y se arma un escándalo, con el peligro de que le cierren eso, pero por lo pronto un señor de apellido Tan, creo así, no sabíamos nosotros y que vamos a quitar del catálogo eso. No sabían. Los chinos son individuos torcidos de la mente. Esos son los que están dominando el mundo. Así es que todos esos que compran esos productos Shein, pues ya saben a quién están apoyando con la utilidad que genera cuando hacen una compra con esa marca de Shein. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel. ¿Cuál sería el resumen? Señores, desechen toda esperanza. Esto que acaba de pasar en Uruapan es la culminación de una etapa y el principio de otra. Esto ya no tiene remedio, señores. Esto va en picada. Ante ese crimen, la anticientífica ha exhibido lo peor que tiene, ataca al ciudadano y no fue capaz de emitir una condolencia de inmediato, tardó 12, 14 horas, porque estaba revisando ahí para ver las páginas y quién la criticaba. Esa es la visión de esta señora. Sin embargo, bueno, las cosas se dan muchas veces al margen de lo que uno desea y de lo que uno piensa. Hoy, la anticientífica está enfrentando una crisis creada por ella misma. Primero, por hacerle caso a este viejo nalgas miadas allá que está en Palenque, por ser cómplice y protectora de esa banda alrededor de David Asaf, ¿eh? Por proteger a los hijos de López, de proteger a gente frívola como esta señora alcalde, que es la que está al frente de Morena, y a todo un grupo de sinvergüenzas. Eso ya empezó a develarse, ya empezó a abrirse. Ya, ¿quién se salva? ¿Se salvará Américo Villarreal de esto que pasó con el huachicol fiscal? ¿Se salvará Rochamoya? ¿Se salvará esta señora de Baja California, que no me acuerdo ni cómo se llama? ¿Verdad? El que tuvo que divorciarse porque si no se hundía junto con su marido. Es decir, ¿se salvará Cuitláhuac García, que está mejor apagadito por allá? ¿Se salvará Rocío Nale con esa corrupción? Y luego les doy una muestra, nomás para que vea usted de lo que de lo que es la manipulación, que la realidad llega. Aparece en el Economista de hoy este dato. Refinación de crudo aumenta, y ustedes pueden ver aquí estos rectángulos, y estamos hablando de los miles de barriles diarios que el Sistema Nacional de Refinación
refina, valga la redundancia. De un nivel del año 2020 o del 19 de 604,000, estamos en este momento a 976,000. Y dice, el Sistema Nacional de Refinación utilizó en los primeros 9 meses del año 49% de su capacidad instalada. Muy bien. Quiere decir que tiene más capacidad. Bueno, está bien. Pero luego viene la realidad. Otra vez la grafiquita esta más chica que le mostré aquí. Pero luego saca el periódico El Economista y dice así, México, proceso de crudo del Sistema Nacional de Refinación de enero a septiembre de cada año. Muy bien. Entonces tenemos que la refinería de Tula creció de enero a septiembre de este año 9.7%. Pero Salina Cruz cayó el 8.5%. Cadereyta, allá en Nuevo León, cayó el 4.1%. Salamanca, en Guanajuato, cayó el 8%. Minatitlán, en Veracruz, cayó el 19%. Madero, 14.9%. Muy bien. Pero ¿a qué se debe ese crecimiento y que dicen aquí? Porque Dos Bocas aumentó 457%. Y dice uno, ni la burla perdonan, ni la burla perdona. Así se ha llevado, y esto es la política de comunicación que estos dos desviados y pervertidos de Ramírez Cuevas, el Bañagatos de Monsiváis y Genaro Villamil. Pura mentira, dorar la píldora, la realidad termina por aparecer. Y eso es lo que ya está sucediendo. Esto que sucedió en Michoacán es ya el principio del fin. De repente aparece una nota hace un rato donde hubo un enfrentamiento en Guasave donde eliminaron a 13 delincuentes. No dicen si hubo muertos por parte de las fuerzas federales. Y aquí vamos a llegar a una situación de los buenaonditas, que hablan de el índice de letalidad. ¿Por qué se murieron 13 sicarios o 13 delincuentes y ni un soldado? Entonces dicen, es que deberían haberse muerto unos 10 o 10. ¿Por qué razón? Pues? Es decir, ¿a dónde llega la visión, la cortedad de miras de estos buenaonditas? En fin, aquí termina ahora sí la parte editorial de Platica con Ángel. Estoy muy contento de estar de vuelta aquí con ustedes. Gracias por todos aquellos que se preocuparon por mi estado de salud. Espero cuidarme para ya no tener recaídas como esta que tuve en estas 2 semanas.